Bueno, vamos a comenzar con la sesión de hoy. Estamos viendo el tema del álgebra relacional que forma parte de nuestra temática del modelo de bases de datos relacional. ¿Sí? ¿Quién de ustedes desea recordarme las operaciones del álgebra relacional que miramos en la sesión anterior? Uno a la vez, por favor. Habíamos visto las operaciones de proyección y selección. Hablándolo pues así de manera resumida, habíamos dicho que la proyección se hacía referencia a la muestra de la información o de los datos que se contienen en los atributos, mientras que la selección lo hace sobre las tuplas. Muy bien, muchas gracias. Es correcto. La proyección es la que nos va a visualizar, nos va a devolver los valores de los atributos, ¿cierto? Pero la selección opera sobre tuplas y lo que hace es filtrar la salida, limitándose únicamente a las tuplas que cumplan con un criterio de selección. Ok, vamos a continuar entonces con nuestro estudio del álgebra relacional y hoy tenemos la operación unión. La unión en el álgebra relacional funciona de igual manera que la unión en operaciones con conjuntos. Si ustedes recuerdan, si yo tengo un conjunto A y un conjunto B, yo puedo formar un conjunto C con la unión de los elementos de los dos conjuntos anteriores. En, en el modelo de bases de datos relacional, mediante la operación unión, yo puedo hacer lo mismo con los conjuntos de tuplas. Entonces, si tengo una relación R1 que tiene, por decir algo, 5 tuplas, y tengo una relación R2 que tiene 3 tuplas, yo puedo unirlas y voy a tener 8 tuplas. Pero acá somos un poco más restrictivos al realizar la operación. Y es que para poder unir las tuplas, estas tienen que ser compatibles. ¿Y qué significa compatibilidad hablando de tuplas? Significa dos condiciones que deben cumplir. La primera es que las tuplas o las relaciones de donde extraemos las tuplas deben tener el mismo grado. Recordemos que cuando hablamos de grado de una relación, nos referimos al número de atributos que tiene la relación. Entonces, las dos relaciones deben tener el mismo número de atributos. Si la relación 1 tiene 5 atributos, la relación 2 debe tener también 5 atributos. Pero si la relación 1 tiene 3 atributos y la relación 2 tiene 5 atributos, no se pueden unir. La segunda condición para que podamos realizar la operación unión es que los atributos deben tener el mismo dominio y en el mismo orden. Eso significa que si el atributo 1 en R1 es de tipo int, el atributo 1 en R2 también debe ser int. Y así sucesivamente. ¿Sí? De tal manera que al unirlas, tanto los atributos que vienen de R1 como los atributos de R2 tengan el mismo tipo porque van a quedar en la misma columna. Y en una misma columna no se puede tener datos de diferentes dominios. Es decir, no puedo colocar en la misma columna valores reales y valores enteros, por ejemplo, o valores reales y cadenas. ¿Sí? No puedo hacerlo de esa manera. Entonces, si voy a unir dos relaciones y tienen un atributo que es de tipo cadena, ese atributo debe ser cadena en las dos relaciones. Eso es lo que significa la compatibilidad de tuplas cuando voy a realizar una operación de unión. Entonces, deben tener el mismo número de atributos y los atributos deben corresponderse uno a uno en cuanto a su dominio, es decir, deben ser del mismo tipo. La representación de la operación unión del álgebra relacional
se hace mediante la letra U mayúscula, como pueden verla en la diapositiva. ¿Sí? Tenemos relación 1, relación 2 y estamos proyectando unos atributos de cada una de las relaciones. Entonces lo que estamos haciendo es que esos atributos que estamos proyectando los vamos a unir. Veamos un ejemplo. Deseamos una lista de estudiantes y profesores y en nuestra base de datos tenemos una relación de estudiantes y otra relación de profesores. Si esas bases de datos son compatibles, es decir, si tienen los mismos atributos y los atributos son del mismo tipo de datos, pues se pueden unir. ¿Sí? Entonces vamos a decir que R1 es la relación formada por el código, el nombre y el apellido del estudiante, ¿cierto? Donde código va a ser numérico, nombre va a ser cadena y apellido va a ser cadena. Y R2 va a ser igual a código del profesor, nombre del profesor y apellido del profesor tomado desde profesor. Miren, ¿por qué estamos utilizando aquí esa proyección y no estamos uniendo directamente estudiante con profesor? Porque resulta que estudiante puede tener diferentes atributos que profesor, ¿sí? Pero tienen algunos en común. Por ejemplo, el código y el código son comunes. El nombre es una cadena en estudiante y es una cadena en profesor. Y el apellido de igual manera. Entonces, cuando R1 es el resultado ya de una operación del álgebra relacional, es una relación que tiene esos tres atributos. Y R2 es la relación con los mismos tres atributos, pero tomados desde la relación profesor. Entonces, allí tengo dos relaciones que son perfectamente compatibles. Y lo que voy a realizar es la operación R1 unión R2. ¿Sí? Expresada en términos del álgebra relacional, tendríamos proyección, código estudiante, nombre estudiante, apellido estudiante, tomados de ese estudiante, unirlo con o unión con proyección, código del profesor, nombre del profesor y apellido del profesor, tomado desde la relación profesor. Ese sería nuestro ejemplo de la unión de dos conjuntos de tuplas. Una tomada de estudiante, otra tomada de profesor, cada una con tres atributos porque deben tener el mismo número de atributos y los tipos de atributos se corresponden uno a uno. Código de estudiante y código de profesor tienen el mismo tipo, nombre de estudiante y nombre de profesor tienen el mismo tipo y apellido de estudiante y apellido de profesor también tienen el mismo tipo. En SQL o en Postgres, la operación unión se escribe union, es decir, unión, se escribe tal cual. Entonces, nuestro ejemplo, ¿sí?, quedaría expresado de la siguiente forma. Miremos primero que tenemos la consulta que genera R1, esa proyección código estudiante, nombre estudiante desde estudiante. En SQL escribimos select, código estudiante, nombre estudiante, apellido estudiante, from estudiante. Y R2 es el resultado de la consulta select, código profesor, nombre profesor, apellido profesor, from profesor. Entonces, son esas dos sentencias las que las tenemos que unir con la expresión unión. Entonces, aquí podemos ver el ejemplo, la unión de dos relaciones expresadas en álgebra relacional y la misma operación expresada en SQL, que es la forma como la escribimos en Postgres. ¿Sí? Entonces tenemos select, código estudiante, nombre estudiante, apellido estudiante, from estudiante, unión, select, código de profesor, nombre profesor, apellido profesor, from profesor. Entonces, esa sentencia nos va a dar como resultado el código nombre y apellido de estudiantes seguido de código nombre y apellido de profesores. ¿Alguna pregunta sobre unión? Yo, profe.
¿Me escucha? Hola, hola. Sí, lo escucho. Ya. Profe, tres inquietudes. La primera, el símbolo de la U mayúscula, ¿nosotros podemos utilizar también el símbolo de unión que se utiliza en matemática? Perfectamente, sí. Listo. En el La álgebra segunda, relacional, ¿no? En Postgres ajá, escribimos unión como tal. listo. Con respecto a la sentencia SQL, como en la sentencia se le escribe una sola línea, eso a la verdad, esa sentencia que se muestra en pantalla es una sola línea, ¿cierto? Es correcto, es una sola sentencia que termina Listo. en punto y coma. Ok, listo. Y mi última inquietud es, si estamos hablando de que se va a tomar un conjunto A, que pues vendría siendo en este caso una relación con un conjunto B para que dé como resultado un conjunto C, eh, Postgres o el sistema de gestión, él genera y crea una nueva relación producto de esa unión. Es correcto, pero es una relación virtual, significa que está en memoria. Podemos enviarla a un medio de almacenamiento si quisiéramos, pero todas las consultas que nosotros hacemos en realidad nos están generando una tabla en memoria, ¿no? Por eso nosotros podemos realizar más operaciones sobre esos resultados. Entonces aquí cuando decimos select codes nom es APS from estudiante, hasta allí ya nos está generando una tabla que va a estar en memoria, que sería R1. Y luego se va a ejecutar select code prof, non-prof, appprof, from profesor, y se está generando la segunda tabla que va a estar en memoria, y luego a las dos es que les aplicamos unión y se va a generar una tercera que también va a estar en memoria y que si quisiéramos podríamos nosotros guardarlas en un medio de almacenamiento. Perfecto, profe. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Seguimos. La siguiente operación del álgebra relacional es diferencia y también funciona similar a la diferencia de conjuntos. Lo que hace esta operación, que por cierto se representa con el signo menos, es que nos calcula la diferencia entre las tuplas de R1 y las tuplas de R2, siempre y cuando R1 y R2 sean compatibles, ¿sí? En otros términos, cuando decimos R1 menos R2, lo que decimos es a R1 quítele las tuplas de R2. O sea que el resultado va a ser las tuplas que están en R1, pero que no están en R2. Eso es lo que nos va a generar la operación diferencia. Ejemplo, mira. Digamos que R1 son los estudiantes que tienen nota del curso base de datos y que R2 son los estudiantes que tienen nota del curso sistemas operacionales. Entonces, si nosotros realizamos la operación R1 menos R2, ¿qué obtenemos? Obtenemos los estudiantes que tienen nota de bases de datos, pero no tienen nota de sistemas operacionales. Entonces, cuando nosotros queremos encontrar subconjuntos dentro de las relaciones, puede sernos útil utilizar una diferencia, hacer uso de la operación diferencia para quitar ciertas tuplas con base en un determinado criterio. Bien, en el álgebra relacional lo expresamos de la siguiente manera. R1 está formada por los códigos de los estudiantes que cumplen la condición de que el código de curso es 2003. Vamos a suponer que 2003 es el código de bases de datos y lo toma desde la tabla calificación. Y R2 está formada por los códigos de los estudiantes cuya tupla cumple con la condición de que código de curso sea 2005. Vamos a suponer que 2005 es el código del curso sistemas operacionales. Entonces, miren, R1 y R2 son subconjuntos de la tabla calificación, pero en R1 están las tuplas que tienen nota de bases de datos y en R2 están las tuplas que tienen nota de
sistemas operacionales. Ahora miren, solo hemos extraído de la relación un atributo, ¿cierto? Entonces, en realidad es el mismo atributo y por ende las relaciones son compatibles. La operación completa en álgebra relacional tendría esta forma. Proyección, código del estudiante, de las tuplas que tienen código de curso igual a 2003 desde la relación calificación, diferencia, o sea, menos código del estudiante tomado de las tuplas que tienen código de curso igual a 2005 en la relación calificación. En Postgres o en SQL, la diferencia se expresa con la palabra except. Entonces vamos a decir relación 1 except relación 2. Siguiendo con nuestro ejemplo, tendríamos lo siguiente. R1 es igual a select codes from calificación where code curso igual a 2003. Relación 2 es igual a select codes from calificación where code curso igual a 2005. Y esas dos expresiones las vamos a operar mediante la palabra except, que se refiere a la operación diferencia, ¿sí? Y eso nos va a dar como resultado las tuplas que tienen nota de bases de datos, ¿sí? Pero va a quitar de allí los códigos de estudiantes que tienen notas de sistemas operacionales. Entonces, si hay un estudiante que tiene nota de bases de datos y también tiene nota de sistemas operacionales, no va a salir en esta consulta. Van a salir únicamente los códigos de aquellos estudiantes que solo tienen nota del curso bases de datos. ¿Preguntas sobre diferencia? Bueno, si no hay ninguna pregunta, podemos continuar. La siguiente operación es producto cartesiano. Esta es una operación muy importante porque es de uso muy frecuente. Y la razón por lo que tenemos que usar frecuentemente esta operación es que cuando normalizamos la base de datos, separamos los atributos y los mandamos a diferentes relaciones. Cuando vamos a consultar, necesitamos unirlos nuevamente. Y la operación que nos permite unir esas relaciones que separamos al normalizar es el producto cartesiano. ¿Por qué las separamos? Para evitar redundancias. ¿Por qué las unimos? Porque necesitamos ver los datos juntos. La operación producto cartesiano se representa con una X mayúscula y decimos R1 producto R2. Y el resultado va a ser una nueva relación que tiene las siguientes características. A, el grado de la relación va a ser igual al grado de R1 más el grado de R2. Es decir, suma la cantidad de atributos de cada relación. Entonces, si R1 tiene 5 atributos y R2 tiene 3 atributos, el producto de esas dos relaciones será de 8 atributos. Por otra parte, la cardinalidad del producto cartesiano será igual a multiplicar la cardinalidad de R1 por la cardinalidad de R2. Eso significa que si R1 tiene 10 tuplas y R2 tiene 5 tuplas, la cantidad de tuplas del producto cartesiano será 50 tuplas.
Y la razón es que el producto cartesiano en sí mismo no determina la validez de las tuplas. Lo que hace es combinar todas las tuplas de R1 con todas las tuplas de R2. Veamos un ejemplo en el que aplicamos producto cartesiano. Vamos a suponer nuestra base de datos que tiene las siguientes relaciones. Tiene estudiante con código estudiante, nombre estudiante, tiene curso con código de curso, nombre de curso, y tiene calificación con código estudiante, código de curso, periodo académico y nota. Si decimos que nos calcule el producto de estudiante por curso, el resultado será código del estudiante y nombre del estudiante, código de curso y nombre del curso. Miren, entonces a cada uno de los atributos de las relaciones que se operan, ¿sí?, se les da un espacio en la relación resultante. Entonces, este producto cartesiano va a tener como atributos la sumatoria de los atributos de estudiante y de curso, como podemos ver allí. Cada una de las relaciones tiene dos atributos, las relaciones entrantes, entonces la relación de salida va a tener 4. ¿Y cuántas tuplas va a tener? Va a tener el producto de multiplicar las tuplas de estudiante por las tuplas de curso, es decir, la cardinalidad. Entonces, si estudiante tuviera, por decir algo, 20 estudiantes y curso tuviera 10, o sea, vamos a tener 10 cursos, la cantidad de tuplas en el producto cartesiano sería de 200. En Postgres, para decir producto cartesiano, se escribe cross join, ¿sí? Y este cross join se puede reemplazar también por una coma. Entonces, cuando ya empezamos a escribir las sentencias, es más usual que utilizamos la coma. Entonces, la operación producto cartesiano estudiante curso la escribiríamos como estudiante cross join curso, ¿sí? No lo escribí en la diapositiva, pero da igual si escribimos estudiante, curso. Entonces, miremos, si tenemos la relación estudiante, ¿cierto? Con dos tuplas y con dos atributos, como miramos en la imagen, que tenga código estudiante y nombre de estudiante, y tenemos curso con dos atributos y dos tuplas, al aplicar el producto cartesiano vamos a obtener algo como esto. Miren que la primera tupla de estudiante se ha combinado con las dos tuplas de curso y la segunda tupla de estudiante se ha combinado con las dos tuplas de curso. Es por eso que nos va a dar el producto de la cardinalidad de R1 y la cardinalidad de R2. Profe, ¿puede indicar nuevamente cómo era que se lo escribía? Claro que sí, con mucho gusto. Tabla 1, cross join, tabla 2. Ahí también finaliza con punto y coma, ¿cierto, profe? Sí, sí, pero lo que pasa es que el producto cartesiano luego lo tenemos que combinar con proyección. Entonces el punto y coma va a ir cuando esté la expresión completa. Ok. Pero su observación es correcta. En SQL todas las expresiones o todas las sentencias terminan con punto y coma. Muy bien. Veamos otro ejemplo. Tenemos estudiante, a este ya lo vimos por curso, y el ejemplo 2, tenemos estudiante con los dos atributos y las dos tuplas, y tenemos calificación que tiene 4 atributos y 3 tuplas. Si calculamos el producto cartesiano de estudiante
por calificación vamos a obtener que la relación resultante va a tener 8 atributos y va a tener 6 tuplas. Y miremos cómo, observen acá que el código del estudiante 1002 solo aparece una vez en la relación calificación. Miren, lo aparece de último, es la tercera tupla. Y acá miramos que el 1002 aparece 3 veces, ¿sí? Y miremoslo con qué código de curso es que aparece. Si miramos acá, el código de estudiante 1002 únicamente tiene la nota del curso 2002 con la nota 36. Si lo vemos acá, miramos que el 1002 aparece con el curso 2001 y con nota 43, ¿sí? Y luego aparece con el curso 2002 y la nota 33, y luego vuelve a aparecer con el código de curso 2002 y la nota 36, que esa sí es la de él, ¿sí? ¿Por qué? Porque se han combinado todas las tuplas de R1 con todas las tuplas de R2. ¿Listo? Veamos el ejemplo acá. Este es con las tuplas que tenemos en ACAD-NF2 que hicimos en la práctica 3. ¿Sí? Si ahí en esa base de datos le decimos select estudiante, codes, nom est, ap est, nota, from, cross join, calificación, vamos a tener un conjunto largo de tuplas. Pero miren, el producto cartesiano siempre lo tenemos que realizar conjuntamente con selección, ¿sí? Entonces, si miramos acá, nos estaba dando muchas tuplas. Entonces, para que solamente nos dé las tuplas válidas, es decir, aquellas que se corresponden la clave principal con la clave foránea, necesitamos aumentar un where. Entonces, la sentencia completa sería select y la lista de atributos, from, y allí vamos a tener estudiante, cross join, calificación, y luego tenemos que colocar un where. Y el where será igualando la clave principal con la clave foránea. Entonces decimos estudiante.codes, esa es la clave principal, igual calificación.codes, esa es la clave foránea. ¿Sí? Cuando combinamos entonces las operaciones, nosotros vamos a obtener únicamente las tuplas que son válidas, ¿cierto? Únicamente las tuplas donde se cumple la integridad referencial que habíamos visto al comienzo del curso, que decíamos que el valor de una clave foránea debe existir como clave principal. Entonces, si el valor del código de estudiante en estudiante es igual al valor del código del estudiante en calificación, significa que esa tupla es válida. Y allí sí obtenemos los resultados que queremos. Y lo que hemos hecho es unir nuevamente la tabla calificación con la tabla estudiante para recuperar las tuplas. Muy bien, creo que hasta aquí nos llega lo del producto cartesiano. Entonces, preguntas de producto cartesiano. No, profe. Sí, profe, yo tengo una. Cuénteme. Ahí donde dice select estudiante pudo, o sea, todas esas 3 líneas van juntas, ¿cierto? ¿Es solo una línea o? Sí, señor, es una misma sentencia. ¿Mm? Ah, ya, eso vale. Sí, es una misma sentencia. La escribo separada porque esta sentencia, cuando aplicamos producto cartesiano, va a tener 3 cláusulas. La cláusula select, la cláusula from
que es donde va el producto cartesiano, y la cláusula where. ¿Sí? Siempre que utilicen producto cartesiano, tengan en cuenta que deben tener esas tres cláusulas. Y en el from es donde colocamos el producto cartesiano. Significa que de dónde van a tomarse los atributos que se colocaron en el select, se van a tomar del producto cartesiano. ¿Sí? Y allí en el producto cartesiano hay muchísimas tuplas. Pero solamente vamos a tomar aquellas que cumplan con la condición de que la clave principal y la clave foránea son iguales. Bueno, muy bien. Suficiente por hoy con 3 operaciones.